Bienvenidos a esta nueva sesión de los lunes del Ateneo y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Bien, después de haber abordado una serie de temas relacionados con la salud, la situación de nuestras rías, el expolio nazi, cambio climático, retomamos hoy la charla y el debate de los lunes del Ateneo, analizando la aportación de una figura señera y erudita de nuestra cultura. Me refiero, como sabéis todos, al padre Feijóo, del que confieso ignoraba muchas de sus aportaciones a una serie de aspectos relevantes tan en boga hoy en día y que datan ya del siglo XVIII, como nos dirá nuestro ponente. Así, al documentarme un poquito para esta presentación, me he encontrado con su consideración de figura destacada de la primera Ilustración española y con una serie de ensayos destacables por su defensa de determinadas causas tan en boga hoy en día. Pues bien, con el título sugerente del padre Feijóo y el derecho de su tiempo, una visión premonitoria de los problemas actuales, tengo el gusto de presentarles al ponente de esta, lo cual constituye para mí una gran satisfacción, pues conozco a Luis Rodríguez Egnes desde hace la friolera de 36 años, cuando compartimos el gobierno de la Universidad de Santiago con el equipo de Carlos Pajares, él como secretario general de la universidad y yo como vicerrector. Luis Rodríguez Egnes es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, con premio extraordinario de la licenciatura, fue becario de investigación de FPI desde el año 71 a 74, lo que le permitió realizar su tesis doctoral y ampliar estudios con una beca del British Council en varias universidades europeas. Su corpus publicístico, que es como la gente de ciencias sociales llama su currículum escrito, consta actualmente de 287 entradas, en las que 17 corresponden a libros, 170 artículos y 61 a capítulos de libros, recesiones, etc. Ha dirigido 15 tesis doctorales, es miembro de la Sociedad Española de Estudios Clásicos del Estudio Feijóo de Estudios del siglo XVIII, de la Asociación Española para el Derecho Europeo, de la Société d'Histoire del Droit, de la Société Jean Bodin y de varias sociedades más. Pertenece a la Real Academia de España de Jurisprudencia y Legislación, siendo miembro correspondiente de la misma. Y en el apartado de cargos académicos, pues como ya he citado, ha sido secretario general de la universidad y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Vigo durante 10 años consecutivos. Actualmente es profesor emérito de la misma y ha sido profesor visitante en más de una treintena de universidades europeas. La Xunta de Galicia premió su labor investigadora con el premio Manuel Colmeiro, la mejor monografía en el ámbito jurídico-social. Otras de sus obras obtuvieron los premios Peñanovo por su contribución a la normalización lingüística en el campo del derecho. La Universidad de Santiago le concedió en 1990 la insignia de oro y, como reconocimiento a su trayectoria docente e investigadora, en 2001 el Consejo de Ministros le otorgó la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. El 20 de diciembre el Consejo Superior de la Universidad de Comahue acordó por unanimidad el doctorado honoris causa, así como la Universidad de Flores en Buenos Aires, Argentina. Es miembro del Comité Académico de diversas publicaciones científicas, asesor de colección del Derecho Romano, y la Asociación de Juristas Gallegos de Madrid le concedió el Premio Montero Ríos en su 20ª edición como reconocimiento a su dilatada carrera docente investigadora. La entrega del mismo tuvo lugar en una sesión solemne celebrada el 14 de diciembre de 2021, el año pasado, en una sesión solemne celebrada en el Senado. Bienvenido, Luis, y tienes la palabra. Una costumbre que nosotros calificamos de inveterada exige que las primeras palabras de un conferenciante sean pronunciadas para agradecerle a la entidad anfitriona el hecho de permitirle ocupar esta prestigiosa tribuna, hecho que yo con gran satisfacción vuelvo a ocupar después, creo que de 8 años, ¿no?, de la anterior. Mi gratitud, por tanto, a la Junta Directiva del Ateneo de Santiago y a mi querido amigo, compañero y colega
los compañero especial también del equipo rectoral de hace tantos años, el profesor Roy Badulla, por sus palabras de presentación. El título de mi conferencia es El padre Feijóo y el derecho de su tiempo, una visión premonitoria de problemas candentes en la actualidad. Bueno, la conferencia que voy a dar versa, es un resumen de un libro que escribí hace unos pocos años, mi último libro, que lleva ese mismo título y que publicó la editorial Dickinson de Madrid. Tuvo una buena acogida porque yo aquí en este libro parto de un hecho fundamental, y es que Feijóo tenía una libido sciendi, es decir, una especie de amor por aprenderlo todo. Todos los campos de saber, como veremos, no son ajenos a Feijóo, pero a pesar de que su obra, su magnífica obra, su magna obra, originó ríos de tinta, sin embargo, en el ámbito del derecho, que no nos olvidemos que el derecho es el producto espontáneo de la vida de un pueblo y tiene una parte muy activa en la vida comunitaria, sin embargo, del derecho nunca se había ocupado de él, salvo una breve incursión que hizo un ilustre gallego y galleguista, don Sebastián Martínez Risco, que fue presidente de la Real Academia de la Lengua Gallega, y que hizo un opúsculo de unas 30 páginas, se llama Las ideas jurídicas del padre Feijóo, en el que se limita a tocar un aspecto muy concreto, que es el de la pena de muerte, en el que llega a unas conclusiones totalmente diferentes a las que llegó Feijóo y a las que llegué yo, ¿no? Bien, Feijóo evidentemente es un hombre universal, un hombre verdaderamente del Renacimiento, y para mí, desde luego, es, no solo para mí, pero muy especialmente para mí, es el gallego más universal que existe. Es decir, desgraciadamente no se le ha reconocido dentro de Galicia la talla verdadera que tenía Feijóo. Se le ha reconocido evidentemente en Hispanoamérica, se le ha reconocido en España, pero en Galicia, vean ustedes las calles que tiene Feijóo por ahí, ¿no? O sea, cualquier medianía tiene pues unas calles y avenidas mucho más anchas que las que de los callejones que los han nombrado con la denominación de padre Feijóo, ¿no? Feijóo fue la conciencia crítica de la primera mitad del siglo XVIII. Sus ansias de saber, como digo, lo abarcan todo. Pues yo he tomado nota, por ejemplo, filosofía, medicina, física, geografía, política, bibliografía, ciencias naturales, astronomía, economía. Pero bueno, hemos visto ya que el campo del derecho era un campo totalmente virgen para los tratadistas que nunca encontraron nada de derecho en la obra de Feijóo, y ya veremos si yo encontré o no encontré cosas sobre esto, ¿no? Pero como punto de partida tenemos que decir que Feijóo no era un jurista profesional, no había estudiado derecho. Tenía un conocimiento cabal y fuerte del derecho, como lo demostró, pero no era una persona que como tenía una cosmovisión, sabía que el derecho era muy importante en la vida de un pueblo, y que muchas de las lacras que tenía la sociedad en el ámbito, por ejemplo, de los reconocimientos de los derechos subjetivos u objetivos, o de la lentitud de los tribunales, o las penas absurdas que se establecían, todo eso lo va a dejar bajo su mirada Feijóo, y va a sentar unas bases que si se hubiesen cumplido hace 250 años, el desenvolvimiento del derecho en España hubiera sido, como veremos, totalmente diferente. Desgraciadamente no se cumplieron, y las lacras que denunció Feijóo siguen hoy igual, o quizá un poco peor, pero prácticamente igual. Vamos a hablar ahora un poco del hombre, de su vida y de su obra, ¿no? Bueno, Feijóo nace en 1676 y nace en una pequeña aldea a 5 kilómetros de Orense que se llama Casdemiro. Eso puede inducir a error porque Feijóo su familia era una familia hidalga de Allariz. Lo que ocurre es que él nace en la época de la vendimia, y sus padres tenían en Casdemiro unas viñas al lado del Miño y un pequeño pazo en el que nació Feijóo, ¿no? Entonces, Feijóo, sus primeros años, no sabemos gran cosa de los primeros años. Se han especulado ideas absurdas, una por parte del señor Otero Pedrayo, que hizo una biografía de Feijóo de 800 páginas, para mí hipervalorada,
porque, entre otras cosas, dice que Feijóo se fue a estudiar a los 5 años al monasterio de San Esteban del Rivas del Sil, ¿no? Claro, evidentemente los monasterios benedictinos en el siglo XVIII no eran kindergarten ni parvularios, ¿no? Allí solo se podía entrar ya con pleno uso de razón, ¿no? Y Feijóo, al igual que los miembros de familias prominentes, tenía sus propios prefectores en su casa y fue educado hasta que tuvo una edad para ingresar en las órdenes, en la orden benedictina, que fue a los 10 años. A los 10 años ingresa en el monasterio benedictino de Samos, en Lugo, y de hecho, por ejemplo, en el monasterio, uno de los claustros se llama el claustro del Padre Feijóo, en cuyo centro hay una estatua preciosa de Asorey, ¿no? Allí es en donde se formó Feijóo, durante 4 años. A los 4 años él tomó los 3 votos de la pobreza, obediencia y castidad, y renunció al mayorazgo, que es una de las cosas curiosas de la biografía de Feijóo. Feijóo era el hijo mayor y, por lo tanto, de acuerdo con las leyes de la época, él heredaría todas las propiedades de la familia y, sin embargo, renunció a todas las propiedades y a los títulos nobiliarios de la familia en favor de su hermano Anselmo. Él salió de Samos con 14 años y se fue a estudiar a Salamanca, pero él siempre se consideró hijo de Samos. Y de hecho, esto no es nada particular, porque los monjes se incardinan en una orden y en un monasterio determinado. Entonces, son hijos del monasterio en el que reciben las órdenes religiosas. Y entonces Feijóo, como la recibió en Samos, siempre fue hijo de Samos. Y, de hecho, él mismo, voy a leer aquí lo que dice de Samos, no más que una frase o dos, para que se hagan una idea de cómo lo consideraba, ¿no? Vamos a ver. Lo que yo debo a ese ilustrísimo monasterio cabe en mi conocimiento, no en mi voz ni en mi pluma. Desde la edad de 14 años, no del todo cumplidos, en que me introdujo superior llamamiento por sus sagrados umbrales, hasta la hora presente, me ha estado lloviendo siempre beneficios, mas siempre contaré por el mayor de todos la enseñanza que debía a esa ilustre escuela de virtud, teatro donde se desengaña de los errores del mundo, harto mejor que el mundo puede desengañarse de sus errores en mi teatro. Bien, él reconoció siempre, por lo tanto, su filiación con el monasterio de Samos. Y la prueba es que cuando fallece Feijóo a la provecta edad de 88 años, casi 89, en el monasterio de San Vicente de Oviedo, donde está enterrado, toda su biblioteca fue a parar a Samos. Y allí estuvo, incluso después de la desamortización, porque el monasterio de Samos no fue desamortizado. Allí quedó la biblioteca y hubo un incendio en el año 50 y tantos, en una destilería que tenían los monjes, en donde fabricaban un horroroso licor que se llamaba como eucaliptine o algo por el estilo, y entonces allí ardió la alquitara y ardió todo y ardió la mayor parte de la biblioteca de Feijóo. Pero yo llegué a ver pues parte de la biblioteca todavía. Aún hay parte de la biblioteca, pero mucho ya ardió, desgraciadamente ardió, ¿no? Entonces, como les dije, se fue a estudiar a Salamanca y es profesor, después de licenciarse y doctorarse, fue profesor de los monasterios de Pollo y de Lérez en Pontevedra. Pocos tiempos, unos 2 años. Pero los cito a propósito de que su discípulo predilecto, Fray Martín Sarmiento, pues conoció a Feijóo en ese monasterio en el que él era alumno, ¿no? Y Sarmiento siempre fue el hombre que estaba detrás de Feijóo, le facilitaba documentación, le mandaba los libros del extranjero, le vendía los libros en la portería del convento de Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre Sarmiento también escribí otro libro hace tiempo y también dio origen a un discurso de ingreso en una academia hace muchos años por mi parte, ¿no? Bien, entonces él se gana la cátedra de teología de la Universidad de Oviedo en el año 1709 y ya ahí se queda toda su vida, se queda hasta los 88 años, casi 89 años, que murió allí y que está enterrado en la iglesia del convento del antiguo convento de San Vicente. Bueno, hasta aquí sucintamente su biografía. Pero ¿qué destaco yo de la época de Feijóo? Destaco que Feijóo es un personaje que vive a caballo entre dos siglos, entre el siglo XVII por una parte y el siglo XIX por la otra. Él vive en el medio, en el siglo XVIII.
Bien, el siglo XVII había sido un siglo verdaderamente tenebroso en la medida que es el siglo de las guerras de religión y fundamentalmente de la guerra de los 30 años, que dejó pues, a media Europa pues, con la tercera parte de la población, ¿no? Y el siglo XIX, bueno, finales del XVIII ya empiezan las guerras revolucionarias, la primera revolución, la de Estados Unidos en 1776, y luego las guerras de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Evidentemente, en el medio está el siglo de Feijó. Claro, entonces Feijó va a nacer en el momento del ocaso de los Habsburgos, de la Casa de Austria, y luego va a desarrollar su vida con lo que se va a llamar el amanecer borbónico. Él va a vivir en la época de 5 reyes, si mal no recuerdo. Carlos II, luego los primeros Borbones, Felipe V, Luis I, que fue rey de unos pocos meses, Fernando VI, que fue rey de unos 12 años, y Carlos III, ¿no? Él muere en el reinado de Carlos III en 1764. Este siglo XVIII es el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces, ¿no? Y para mí, siempre lo he dicho públicamente, es el siglo más importante de la historia del pensamiento. No voy a entrar en cuestiones de tipo teológico religioso, pero evidentemente desde el punto de vista del progreso de las ideas y de lo que es el enciclopedismo, lo que es el desarrollo de las constituciones, de los derechos humanos, de los códigos en el ámbito del derecho, todo eso nace en el siglo XVIII. Y ahí está Feijó, precisamente no rodeado de medianías. Pero hasta tal punto este siglo XVIII es importante que es el único siglo que tiene nombres propios en todas las lenguas conocidas, bueno, conocidas europeas. Por ejemplo, nosotros le llamamos la Ilustración, los portugueses le llaman as luces, los franceses le llaman le lumière, los ingleses le llaman the enlightenment, los italianos le llaman illumi y los alemanes le llaman die Aufklärung. O sea, a ver qué siglo tiene tantos nombres, ¿no? Y curiosamente, toda esta luminosidad del siglo XVIII hay que contraponerla a la que los ingleses, con su lengua tan plástica, le llaman los siglos oscuros, the Dark Age. O sea, hay la oscuridad y la iluminación. Y en ese periodo de la iluminación es en donde que surge, con una luz propia intensísima, en España, un país atrasado, evidentemente surge Feijó como una figura esencial, ¿no? Bueno, otra de las cosas que nos motiva atención en Feijó es lo tarde que empezó a escribir. Curiosamente, Feijó publica su primer volumen del Teatro Crítico Universal cuando tenía 50 años. Y luego entrega a la imprenta el último volumen de sus cartas eruditas y curiosas cuando tenía 84 años. O sea que las publicaciones de Feijó abarcan 30 años, pero lo que verdaderamente sorprende es que empezara tan tarde, ¿no? Porque empezó a los 50 años. Pues claro, él era consciente de una frase latina que es verba volant scripta manit, y para poder opinar de todo lo que opinó Feijó, para poder opinar de todo eso, había que tener una cultura inmensa, de todo tipo. Entonces él se estuvo leyendo, y cuando se dio cuenta que tenía un bagaje suficiente para tomar la pluma, la tomó y no paró. Porque escribió 5.000 folios, 5.000 folios así, así, con todo lo que se puede uno imaginar. Bueno, pero es que además hay que señalar que Feijó tiene unas características que lo definen frente a los otros escritores o pensadores del siglo XVIII. Quizás el único que se parezca en su estilo sea Jovellanos, ¿no? Que tenía un estilo también periodístico, con una estructura de la frase muy bien hecha, con un léxico accesible, y eso lo comparan a Voltaire también, como una especie de introductor del lenguaje periodístico o del periodismo, que lo acercaba a todo tipo de lectores. Hasta tal punto es así que don Vicente de la Fuente, que fue un catedrático de historia de la Universidad Complutense del siglo XIX, quizá el padre de la moderna historiografía, don Vicente de la Fuente calculó los volúmenes que se habían vendido de la obra de Feijó.
Tengan ustedes en cuenta que en el siglo XVIII la impresión se realizaba básicamente sobre breviarios, catecismos, libros de rezos y de horas, etcétera, etcétera. Las tiradas incluso del Cervantes o de cualquiera de los autores del XVII, Quevedo, por ejemplo, Calderón o cualquiera de ellos, eran unas tiradas mínimas. Bueno, pues los libros de Feijoo los vendía el padre Sarmiento en el monasterio de San Martín de Madrid, que estaba en la calle, donde está ahora ¿cómo se llama?, la Caja de Ahorros de Madrid, que tiene una puerta barroca muy bonita. Era la puerta del monasterio de San Martín, que fue derribado con la desamortización, ¿no? Y entonces allí se vendían los libros, pero calculó, viendo las cuentas del monasterio, don Vicente de la Fuente, que se habían vendido 420.000 volúmenes de la obra de Feijoo, 420.000, de los cuales, claro, hay que tener en cuenta que la obra de Feijoo hay que dividir los 420.000 entre 60 tomos, más o menos, que hizo. Por tanto, la tirada no es de 420.000, pero son 420.000 tomos, ¿eh? Esos se vendieron. Bueno, y hablaban, decían que los barcos que iban a América iban llenos de las obras de Feijoo, que las llevaban como lastre casi en los barcos las obras de Feijoo. Y yo he estado bastantes veces por universidades americanas, lo he visto. Es decir, he visto en la Universidad de Córdoba en Argentina cómo está el Teatro Crítico Universal. Lo he visto en la Universidad de San Marcos de Lima. Está en la Universidad de Santo Domingo. Está en todas las universidades de América. Está en todos los lados. Y en las casas de Galicia, en las casas paciegas de Galicia, en todas ellas siempre hay el Teatro Crítico Universal de Feijoo, ¿no? Bueno, la difusión de la obra fue extraordinaria, pero también tuvo muchísimos problemas de difusión, como veremos, ¿eh? Porque la Inquisición también le estaba acechante por una serie de razones que en su momento pasaré a exponer, ¿no? Bien, como les decía, vamos a centrarnos un poco más en el campo jurídico, que es el que toqué yo más en mi libro, ¿no? Y voy a empezar por el derecho penal, ¿no? Claro, el derecho penal es el más accesible, hoy día, estos días está de total actualidad, pero es el más accesible a la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿cómo era el derecho penal en la época de Feijoo? Bueno, pues vamos a ver. ¿Cuál era la situación? Bueno, la situación desde el punto de vista legislativo era caótica, no existían los códigos. El primer código penal español es de 1822. Entonces, toda la legislación en materia jurídico-penal se extraía de las partidas de Alfonso X, que eran del 1253, o de la nueva recopilación de la época de Felipe II, ¿no? Y ahí era un marasmo legislativo total, porque los reyes iban añadiendo pragmáticas, entonces no había seguridad jurídica ninguna. Pero es que además, por ejemplo, si uno analizaba las penas de la época, había en Inglaterra, la Gran Inglaterra, había 200 delitos castigados con la pena de muerte. 200, ¿eh? Y en España, bueno, pues menos, 160, pero bastantes. Pero en todos ellos estaba castigado el tercer hurto, con la pena de muerte. Yo digo hurto y no digo robo, porque en el hurto no hay violencia en las personas ni fuerza en las cosas. Por lo tanto, es una figura menos agravada siempre que la del robo. El robo tiene una pena más alta, por esa razón que acabo de exponer. Pero resulta que una persona, sin importar la cuantía, hurta, si coge este reloj y se lo lleva en un momento de distracción, y es el tercer hurto que hace, lo condenaba a la muerte. En todos los lados. Y entonces Feijoo ya, pumba, pone el dedo sobre eso y dice, esto es un absurdo, porque lo que consiguen, condenando a muerte al que hurtó, es que mate al hurtado. Claro, él dice, a mí me van a condenar a muerte, pues te mato a ti y no tengo un testigo de que hurté. Ahí es el primero Feijoo, que nadie discutió el tercer hurto, y fue Feijoo el primero que lo discutió. Luego, la crítica de él se va a centrar también en el rechazo a la tortura, ¿no? La tortura. Bueno, la tortura era el medio normal para averiguar la veracidad de los hechos. Se torturaba siempre. Se torturaba en los procesos inquisitoriales, se torturaba en la jurisdicción civil, y entonces, pues, era el medio de averiguar la verdad de los hechos. Y dice Feijoo, pero vamos a ver, yo es que no quiero leer todo lo que viene ahí, porque si no me llevaría mucho más tiempo la conferencia, ¿no? Y dice Feijoo, pero vamos a ver, ¿qué se consigue con la tortura? Se consigue la verdad. Dice, el delincuente que sea más fuerte y aguante la tortura niega,
Y el que es más débil físicamente y no la aguanta, pues afirma. Entonces lo que se consigue es condenar más a los inocentes que a los culpables. Claro, eso lo dice Feijóo en 1734, pero el Colegio de Abogados de Madrid en 1778 dice que la tortura, dice textualmente, lo voy a leer, dice, la tortura o el tormento es útil, justo y necesario. Eso lo dice después de muerto Feijóo, ya había muerto 14 años antes, y lo seguía diciendo el Colegio de Abogados de Madrid. Y luego estamos el tema de la pena de muerte. Como les dije, es un tema siempre debatido. Hombre, no nos olvidemos que hoy en día, en países del primer mundo, existe la pena de muerte. Estados Unidos, por ejemplo, Japón tiene la pena de muerte también. O sea, que no es algo que venga de la noche de los tiempos, sino que ahora mismo sigue todavía. Y bueno, en España se aplicaba la pena de muerte, evidentemente. Y el bueno de Martínez Risco dice que Feijóo era contrario a la pena de muerte. Claro, no debió leer las cosas. Pues para sacar estas cosas de Feijóo había que leerse los 5.000 folios y estar todo mirando a ver dónde venía esto, dónde venía el otro. A mí me llevó 3 años, ¿no? Y Risco, pues es una cosa rapidita, y dijo que Feijóo era contrario a la pena de muerte. Y de eso nada, ¿no? O sea, tengo yo aquí lo que decía Feijóo, voy a resumirlo, ¿no? Porque me quedan muchas cosas por decir, pero Feijóo decía, vamos a ver, aplicaba la teoría de la prevención general, y decía, no, hay que prevenir la comisión de delitos graves, y de la mejor manera se previenen es extirpando a los que son verdaderos cánceres de la sociedad. Hay que extirparlos, como alimañas, de una manera totalmente clara. Pero bueno, y digamos, bueno, entonces Feijóo, que era un bárbaro. No, en aquella época la pena de muerte lo que había es que regularla. Existe, como digo, yo soy totalmente contrario, pero existe en países del primer mundo ahora, pero en aquella época existía en todas partes. Y bueno, analizamos el pensamiento de los grandes pensadores del siglo XVIII, y Voltaire, por ejemplo, admite la pena de muerte en 2 casos, pero la admite. Beccaria, que fue el padre del derecho penal moderno, en su famoso opúsculo de Lideliti y de Lepeni de 1764, Beccaria habla de la pena de muerte justificable en dos casos. El famoso Goethe, quizás el hombre ilustrado más importante de la historia de Alemania, hizo la tesis doctoral en Estrasburgo, escrita en latín, porque todo se escribía en latín todavía. Se llama pena capitalis non abrogante, es decir, no se debe derogar la pena capital. Y Lardizábal, que fue el padre del primer Código Penal español de 1822, también define la pena de muerte. Ahí sí que hay una gran diferencia entre Feijóo y su discípulo Sarmiento, porque Sarmiento sí que era contrario a la pena de muerte, totalmente contrario. Claro, la ventaja que tenía Sarmiento es que Sarmiento escribía para él. Feijóo le leía las cosas, pero como tenía mucho miedo a la Inquisición, no las publicaba. Claro, Feijóo las publicó todo, entonces eso le hizo mucho más débil ante los poderes fácticos, ¿no? Pero Sarmiento sí, practica ya el utilitarismo, una serie de cosas que luego se van a desarrollar en el siglo XIX. Y después, en el ámbito del derecho penal, otra de las innovaciones de Feijóo es la introducción de las medidas de seguridad. Bueno, estamos aquí en Santiago de Compostela y todo el mundo conoce el Códice Calistino, ¿no? Bueno, pues si se lee en el Códice Calistino, cualquiera de los viajeros que vinieron por aquí en el siglo XII o XIII, el Códice Calistino, luego Mincer en el siglo XV, después Cosme de Médicis en el viaje que tiene publicado a finales del siglo XVII, luego George Borrow en el siglo XIX, en todos ellos, ¿cómo describen a España, y a Galicia en particular? Como una tierra de mendigos, de vagos, de maleantes, que están por ahí pidiendo, gente con los muñones ahí pidiendo por las iglesias, por todos los lados, etc. O sea, un desastre de país, ¿no? Eso es así. Eso es lo que veían los viajeros y que publicaron los viajeros, ¿no? Entonces, para el propio Feijóo, el mal endémico de España era la mendicidad. Pero aquí la mendicidad se ha glorificado, se había glorificado. ¿Cómo se glorificaba la mendicidad? La mendicidad. Hombre, piensen que el único país donde hay un género picaresco es en España, la picaresca. El Humando Alzarache, la vida del Buscón Don Pablo, todo eso, que el Lazarillo de Tormes, ahí se está glorificando la picardía, el robar, la mendicidad, etc. Y luego, que las 2 órdenes medievales más importantes eran los dominicos, en cuanto al número, eran los dominicos y los franciscanos. Y los dominicos y los franciscanos eran órdenes mendicantes, es decir, que vivían teóricamente de la mendicidad.
Y como vivían de la mendicidad, iban pidiendo por las casas y tal, el pobrelo de Asís, el San Francisco y todos estos, pidiendo, ¿no? Bueno, entonces pues fomentaban la vagancia y fomentaban la sopa boba en la puerta de los conventos, y entonces aquí había cada vez más moscas comiendo por ahí sin trabajar. Y eso a Feijóo le repateaba. No podía soportar toda esa nube de parásitos que andaban por el país, y entonces es el primero que fomenta las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad es una institución del siglo XX. En España la introduce el gobierno de Azaña a través del mejor penalista que había en Europa en su tiempo, que murió en Buenos Aires, evidentemente, que era don Jiménez de Asúa, ¿no? Jiménez de Asúa es el que crea la ley de vagos y maleantes, que es una ley del año 1934, y estuvo en vigor hasta hace poco. La suprimieron en el Código de 1995, creo. Pero ahí se establece lo que él decía Feijóo, que había que condenar la vagancia, que la práctica del auxilio social había que hacerlo a través de instituciones regulares, o sea, instituciones civiles, no instituciones eclesiásticas, analizando caso por caso, viendo el modus vivendi, viendo los signos externos de riqueza que tenían esas personas. Todo eso lo decía Feijóo, lo iba poniendo taxativamente. Pero ¿cuál fue la consecuencia de esto de Feijóo? Que le cayeron encima como aves de rapiña los franciscanos y sobre todo los dominicos. Y no nos olvidemos que los dominicos era la Inquisición. Siempre fueron los grandes inquisidores, siempre eran de la orden dominicana. Y ahí salió en defensa de su maestro, Fray Martín Sarmiento, que estaba escondido en el monasterio de Madrid vendiéndole los libros, pero que no publicaba, tiene una obra inmensa, pero no publicaba porque tenía miedo a publicar. Pero ahí tuvo que publicar. Y lo único que publicó en su vida, como libro así, se llama La defensa crítico-apologética del Teatro Crítico Universal del padre Feijóo, donde va refutando todos los argumentos que le podían los inquisidores soltar a Feijóo. Y la única manera que tuvo Feijóo de librarse fue a través del marqués de Campomanes, que era uno de los grandes ministros de la época de Carlos III, y Campomanes le habló con el rey, que el rey, que le gustaba la música y tal, el Fernando VI no era excesivamente culto, no creo que leyera mucho Feijóo, pero bueno, el rey le hacía lo que le mandaba o lo que le sugería Campomanes, y entonces dictó una pragmática en el año 1734, donde decía que nadie se metiese con el padre Feijóo porque sus obras eran de su real agrado. Y entonces, claro, al decir eso del real agrado, a los clérigos, estos montaraces, le entró un sano temor real y dejaron a Feijóo en paz, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones también interesantes es la edad penal, ¿no? La edad penal. En esta época a la que me estoy refiriendo yo, la época de Feijóo, como les dije, no estaba el derecho codificado. Entonces había que acudir a preceptos antiquísimos, como las partidas, o más próximos, aún había 300 años antes, que era la nueva recopilación de las leyes de España de Felipe II. Y entonces ahí se establecía como edad en la que una persona era inimputable, es decir, que no se le podía atribuir la comisión de un delito en grado de autoría, se establecía la edad de 10 años y medio. 10 años y medio para los varones, 10 años y medio. Y como atenuante hasta los 17 años. O sea, hasta los 17 años no se le podía aplicar la pena de muerte, pero a partir de los 17 ya todas las penas habidas y por haber, ¿no? Y a las mujeres, en algunas disposiciones, se les rebajaba 9 años y medio, la edad penal. Pero lo que también hay que señalar es que el derecho canónico, curiosamente, que en materia del matrimonio eclesiástico establecía 12 años para las mujeres y 14 años para los varones, en el caso de que la mujer quedase embarazada antes de los 12 años, también permitía el matrimonio, porque decía que en ese caso la malicia suple a la edad. O sea, fíjese por dónde iban los tiros, ¿no? Entonces, claro, el gran Feijóo, todas esas cosas lo volvían tarumba, ¿no? Hablando claro, y entonces empezó a escribir sobre la insensatez de castigar a la gente con tan poca edad. Entonces decía lo que se está intentando hacer ahora, que el derecho penal no se pueden establecer unas edades fijas.
Eso se puede hacer en el derecho privado, para otorgar un testamento o para hacer una compraventa o para ser testigo, pero en el derecho penal hay que ir a un derecho penal de autor, porque dice, las personas se desarrollan de distinta manera en unos países que en otros. Evidentemente, los países tropicales, las mujeres crecen mucho antes que en los países fríos de Europa, ¿no? Ya lo decía Montesquieu, por ejemplo. Entonces decía que había que ir a un derecho en el que se tuvieran en cuenta el sujeto, es decir, analizar por personal ad hoc, es decir, no por diletantes, sino por personas que verdaderamente supiesen lo que hacen, analizar caso por caso y fijar la edad en la cual se consideraba que esa persona podía ser responsable o no podía ser responsable. Por supuesto no le hicieron ningún caso a Feijóo, pero todavía no le han hecho caso ahora. Ahora se está discutiendo eso del derecho de penal de autor, ahora mismo, en estos días. Sí, había otra cosa que me olvidé de decirles, y era sobre la pena de muerte, decirles que la ejecución de la pena de muerte significó, en la época de Feijóo, se ejecutaba de muchísimas maneras y un desarrollo en favor del reo fue la introducción de la guillotina en Francia o del llamado garrote vil en España, ¿no? Pero una de las cosas que también Feijóo critica es el agravamiento extraordinario de la pena de muerte en aquellos casos en los que el sujeto pasivo del delito era una persona real o se había cometido alta traición, que es otra de las cosas que están de moda ahora, que se está tocando por ahí, ¿no? Entonces, en esos casos, la agravación de la pena era tremenda. Entonces, por ejemplo, hay recogidos muchísimos supuestos en los que uno que atentó contra el rey Fernando Católico, se llama Juan de Cañamás, en Barcelona, otro, la ejecución era muy parecida en todos los casos. Otro que fue el Ravaillac, que mató a Enrique IV en París en 1610. Otro fue el Damien, que le pinchó un poquito a Luis XV y no le hizo sangre. En todos esos casos la agravación de los sufrimientos era terrible, ¿no? Se les evisceraban vivos, se les quitaban los ojos, les ponían el hierro fundido, luego le ponían 4 caballos y los colocaban. Pero lo que es una cosa que quiero yo leerles a ustedes es que en Portugal, por ejemplo, en la época de la Ilustración portuguesa, cuya figura preeminente en el ámbito político fue el Marqués de Pombal, pues en Portugal resulta que acusaron de alta traición, no con muchas pruebas, al Duque de Aveiro y al Marqués de Tavara, y entonces en la biblioteca del Palacio Real de Madrid apareció un folletito de 1759 donde cuenta las penas, cómo ejecutaron las penas en esos nobles en el Portugal de la época, justo en medio de la Ilustración, ¿no? Esto apareció cuando yo estaba acabando el libro, ¿no? Vamos, claro, está aquí, 95, 49. Vale la pena que se lo lea en portugués porque dice: los castigos físicos son horrendos y en cadalso para que sean vistos por todo el pueblo. Dice el folleto ese del Palacio Real. A los nobles, dice: despois de ser rompido vivo, quebrándoselle as 8 canas das pernas, o sea, los huesos das pernas, e dos brazos, sexa expósito en unha roda, para satisfazao dos presentes e futuros vasallos deste reino. Despois de feita esta execução, sexa queimado vivo con o dito cadafalso, en que lo justificado até que tudo pelo fogo sexa reducido a cinzas, e a polvo, que serán lanzadas no mar, para que delle da súa memoria non haya máis noticia. Eran el Duque de Aveiro e el Marqués de Tavara, sus criados, sus hijos y todo. Los acusaron de alta traición y miren lo que les hicieron. Eso en 1759, ¿no? Bueno, la responsabilidad ya está. Y luego vamos a ver algunos delitos en particular. Sí, no. El primero de ellos es la inhumación ilegal. Bien, por mis conocimientos de derecho romano, pues resulta que en la ley de las 12 tablas, que es una ley del año 450 aproximadamente antes de Cristo, pues ya se establecía que
como modo de inhumación la previa cremación del cadáver. Y los cadáveres solo se podían quemar y después inhumar fuera, lejos del lugar poblado. Por eso, por ejemplo, en las afueras de Roma está la vía Appia Antica, donde hay montones de sepulcros, pero allí solo había cenizas, ¿no? Claro, el problema se partió cuando el centro de gravedad del Imperio Romano se va desplazando de Occidente a Oriente. Entonces vienen las ideas orientales. Y la religión cristiana, con las tres religiones del libro, son religiones muy parecidas en muchas cosas, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y los musulmanes, ¿no? Y en todos ellos se obliga a la inhumación. ¿Por qué? Porque se decía que si había una resurrección, pues tenía que ser sobre el cuerpo que estuviera, y se prohibía la cremación. Hasta el Código de Derecho Canónico de 1983 en España, en los países católicos, estaba prohibida la inhumación, la cremación, ¿no? ¿Ah? Vale. Entonces, claro, lo que Feijóo va a poner de manifiesto es la falta de seguridad que existía en su época a la hora de enterrar a la gente, a las personas. Entonces, él denuncia el hecho de que se trate por muchos sectores interesados de enterrar cuanto antes a una persona. ¿Por qué lo quieren enterrar? Pues los notarios para cobrar, los abogados para cobrar, los hijos para heredar, los curas para cobrar, los médicos para cobrar. Entonces decía el bueno de Feijóo que los enterraban con mucha prisa, y como él recibía cartas de toda Europa y de América, pues siempre le contaban algunos casos de Pontevedra, que yo recojo aquí también, siempre le contaban casos macabros, ¿no? De gente que había muerto aparentemente, que la enterraban y que luego cuando levantaban la tapa del sepulcro aparecía el hombre allí moviendo la caja, etcétera. Sí. Y entonces había una gran obsesión por mucha gente de la época, entre ellos por Feijóo, porque fuese enterrado verdaderamente muerto y no vivo. Y él criticaba esa premura en enterrar. Por ejemplo, los marinos en los barcos que enterraban a la gente en una lona del barco, le pasaban siempre la aguja por la nariz para saber si estaba vivo o no. Sí, claro. Bueno, ¿qué quiere? Le podría contar muchas más cosas de esto. Hice un artículo larguísimo sobre esto en la inhumación ilegal. Pues no pasa nada, ¿no? Entonces Feijóo dice, no puede ser. Dice, para que una persona sea enterrada tiene que haber un certificado válido de un facultativo en el que se diga de una manera tajante de que ese hombre está fallecido. Y no se puede enterrar tan pronto. Decía, como mínimo hay que esperar, él decía hasta 48 horas, como mínimo. Y entonces él, en uno de sus cartas eruditas y curiosas, que se llama sobre la perniciosa premura en el enterramiento, fijaba como 11 causas por las que se podía certificar el que una persona era cadáver. Y entonces va poniendo pues rigidez, frialdad, unas manchas determinadas, etc. Bueno, y hasta tal punto era sabio este hombre que el médico, digamos, más famoso de España del siglo XX, don Gregorio Marañón, escribió su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua, que se llama Las ideas biológicas del padre Feijóo, que yo tengo. Y entonces el don Gregorio Marañón fue analizando una por una todas esas causas y decía que era impresionante. Es decir, haciendo ese examen de un cadáver, decía, es como si te hubiesen hecho un encefalograma, ¿no? Más o menos. Así que el hombre era tremendamente, perspicaz en todo, ¿no? Pero bueno, ahí quedó. Él lo publicó, lo denunció mucho, incluso habló con Jovellanos para que Jovellanos propusiera una ley, ni caso. El caso es que en nuestro país, hasta la ley de registro civil, la primera de 1870, no se establece el hecho de que tenga que estar el cadáver expuesto 24 horas y que haya siempre un certificado de un facultativo, ¿no? Y luego eso fue confirmado en la ley de registro civil, la última, todavía vigente milagrosamente, que es la ley de registro civil del 24 de abril de 1957, si mal no recuerdo. Pues ya ven, pasaron 200 y pico de años desde que Feijóo dijo esto. Otra cuestión también que va a denunciar Feijóo es la prueba, llevo 30 minutos o 35, ¿no?
Otra cuestión, sí, ¿cuánto habláis aquí? 45, vale. No hay problema. 50. Bueno, otra cuestión es el tema de la prueba testifical, ¿no? Bien. Sobre eso también voy a partir de mi deformación profesional, ¿no? La civilización romana, en la época más importante, era una civilización basada en la fides, que era la fidelidad a la palabra dada. Por eso la prueba testifical en Roma tenía un valor absoluto. A nadie se le ocurría ser testigo falso. Bueno, en las 12 tablas se decía que el testigo falso sería arrojado de la roca Tarpeya. Los que estuvieron en Roma, en el Campidoglio, ven dónde está la roca y lo que hay abajo, y como fuera con parapente no quedaba vivo, ¿no? Y entonces ahí se mantuvo en una sociedad, repito, que veneraba la palabra y que eso lo contraponía a los romanos, a los helenos, a los griegos. Para los romanos los griegos eran una cosa de segunda categoría, en ese aspecto. Porque no, decía Polibio, que fue a Roma en el 150 a.C., que él se quedaba asombrado como los romanos, con la mera palabra, vendían barcos que estaban en el Líbano, compraban cargas de lo que fuese, de trigo, pues en el norte de Europa, etcétera, y solo con la palabra, ¿no? En cambio, él decía, los griegos necesitan 20.000 escribanos, 200.000 papeles, tal y tal. Y todo esto pasó ahí. En Roma, desgraciadamente, se desplazó el centro de gravedad hacia Oriente y entonces aparece la desconfianza a la palabra dada. Y entonces surgen los notarios, los tabularios o tabeliones y los documentos públicos. Esto todo aparece como una desconfianza a la palabra dada. Por ejemplo, en los países anglosajones, Inglaterra, por ejemplo, en el Reino Unido, no hay notarios. No hay. Yo no tengo nada contra ellos, pero no hay, no hacen falta. O sea, allí, y la prueba testifical es la prueba más importante. En los países en donde la prueba testifical es la más importante, la pena por el falso testimonio es durísima. Eso lo hemos visto en muchas películas de juicios. Aquí, yo no creo que haya ningún caso de que alguien haya sido condenado por falso testimonio. No lo creo. Y entonces se lo digo a mis alumnos. Le digo yo, no me lo creo, digo. Porque si se aplicase la pena de falso testimonio, no llegarían todos los campos de fútbol, incluso los de Qatar, para meter a los testigos falsos que hay en este país. Y entonces se reían. Y le digo yo, no, si ustedes van a manipular a los testigos, claro, aquí todo el mundo manipula. No vale para nada la prueba, no vale para nada la prueba testifical. Y de eso se queja evidentemente Feijóo y dice que hay que meterles una pena muchísimo más grave. Lo que plantea él es la pena del talión. ¿Qué es la pena del talión? Dice Feijóo, si un señor asevera que otro ha cometido un delito capital, le lleva la pena capital, y se prueba que lo hizo en falso, que se le aplique a él la pena. Eso lo dice Feijóo. Ya se acababan los testigos falsos enseguida, ¿no? Y entonces dice, ¿cuáles son las razones de que el testimonio, la prueba testifical no valga nada? No valga nada y siga sin valer ahora. Pues son las mismas, dice Feijóo, las que hay ahora mismo, la que dicen los jueces actuales. Dice, aglomeración de trabajo, los jueces de ahora. Cada vez hay más palacios de justicia, cada vez más juzgados, van creciendo, y sin embargo siguen siempre diciendo que no tienen medios. Entonces se quiebra el principio de inmediación, lo dice Feijóo también. Es decir, ¿cuál es el principio de inmediación? Que es una garantía procesal, que le tome declaración el juez al testigo, no que vaya a un auxiliar del juzgado que luego es fácilmente astillable, como se dice, le meten la astilla y esas cosas y tal, que no al juez. El juez teóricamente tendría que tomarle declaración, no le toma, ¿no? Y luego, la dilatación temporal de los pleitos es una de las cosas que él critica, la lentitud de los litigios. Él lo dice, pero es que las causas que dice el Feijóo de la lentitud de los litigios son las mismas que ahora, que hay mucho trabajo, que resulta que las disposiciones son tremendas, que todos los días están surgiendo nuevas disposiciones. Bueno, en aquella época pasaba, pero ahora pasa mucho más, porque ahora hay muchos más, operadores jurídicos en el ámbito legislativo de lo que había antes. Hay 17 parlamentos que legislan en nuestro país, están las comunidades europeas, luego están las ordenanzas municipales, los boletines oficiales de la provincia. Claro, ¿quién controla todo eso, ¿no? Y luego otra cuestión que Feijóo lo dice también, y es a propósito de la mala fama que tenemos los gallegos como pleiteantes, ¿no? Eso aparece en muchos sitios, ¿no? De que somos una raza de pleiteantes. Y bueno,
Hay varias razones por las que son pleiteantes. Una de ellas es la propia división territorial, la atomización de la propiedad. Con los minifundios pues dan lugar siempre a que haya muchos más litigios por los lindes, por las servidumbres, por todas estas cosas, ¿no? Pero en la época de Feijóo, curiosamente, era que no había jueces, había muy pocos jueces de carrera. Los jueces que dependían del rey eran nada más que los que estaban en La Coruña, que era la única ciudad de realengo que había en Galicia, la Real Audiencia de La Coruña. Por eso le llamaban los paisanos a Fonte Limpa, se lo dice también Feijóo. A Fonte Limpa era la Audiencia de La Coruña, porque luego aquí, ciudad episcopal, Orense, Lugo, etcétera, mandaban jueces que eran nombrados por el señor feudal de turno, sea un feudo eclesiástico o un feudo nobiliario, y cobraban por asunto. Entonces, al cobrar por asunto, ellos, los escribanos y tal, querían que hubiera pleitos. Entonces, como Galicia era una tierra totalmente atomizada en cuanto a jurisdicciones, pues había muchos más pleitos aquí que en Castilla, porque había muchos más territorios con su justicia particular, ¿no? Y eso lo denuncia también Feijóo, ¿no? Y, bueno, simplemente ya para terminar, el derecho de propiedad. Él también formula muchísimas cuestiones importantísimas en el ámbito de la propiedad. Entra en el examen de que por qué España es una tierra, por ejemplo, donde en Andalucía y en Extremadura tierras muy fértiles están en manos de muy pocos, ¿no? Entonces, él, claro, nunca se mete con las órdenes religiosas, con los de ellos, que tenían muchas tierras, los benedictinos, ¿no? Pero bueno, él dice que habla de los repartimientos de la Reconquista que se hicieron, sobre todo con Alfonso IX primero y luego con Fernando III, se premiaba a las órdenes militares, por ejemplo, en Castilla la Vieja, en Castilla la Nueva, en Extremadura, y que esos latifundios fueron, evidentemente, los que dieron lugar a que España, hoy en día, siga siendo el país que tiene los latifundios mayores de Europa, ¿eh? Sigue siendo, no hay ni en Francia, ni en Alemania, ni en Inglaterra, no hay, ni la reina de Inglaterra tiene fincas como las que hay aquí. O sea, lo que hay aquí es tremendo, porque luego cuando hubo la desamortización, en lugar de comprar las tierras, como hicieron los franceses con los bienes nacionales, convirtieron a millones de campesinos en propietarios, o el propio Enrique VIII, tan criticado, que al subastar los bienes eclesiásticos, también convirtió a muchísimos ingleses en pequeños propietarios rurales, y eso evitó que hubiese la Revolución Francesa que hubo en Francia, pues resulta que los grandes patrimonios inmobiliarios de España se vieron acrecentados todavía más por la desamortización. Por ejemplo, el padre de doña Emilia Pardo Bazán se hizo millonario comprando bienes desamortizados, por ejemplo, ¿no? Muchísimo. Incluso le dieron un título eclesiástico después. Pero bueno, y Feijóo va en contra de eso, y entonces establece una serie de medidas de reforma agraria que no voy a decir, porque si no, ahora, para terminar, simplemente que piensen en las cosas que él meditó. Por ejemplo, el tema de que España fuese un país yermo totalmente. Es decir, que hay grandes extensiones de nuestro país que son desérticas. En las ambas Castillas, en la zona de los Monegros, en Aragón, en el sur de Navarra, etcétera, etcétera. Entonces él alude a aquel viejo texto de Estrabón que decía que una ardilla podía ir de árbol en árbol desde Endaya hasta Gibraltar, ¿no? Y entonces empieza a estudiar las razones por las que no hay árboles en España. Y la primera de ellas es la Reconquista. Las ciudades o los pequeños pueblos de Castilla no querían tener árboles cerca, porque así no veían si venían los moros, allí ya los atacaban. Entonces, eso lo dice el propio Feijóo. Otra es los agricultores, porque dicen que los árboles generan pájaros, que los pájaros luego comen las mieses, ¿no? Y entonces él va diciendo que no, que había que repoblar y tal. Y luego, otra cosa, que es que fue el primer autor que hizo hincapié en la necesidad de hacer trasvases. Y solo existe un trasvase en la historia de España, que es el trasvase Tajo-Segura, que sabemos, ya está siendo discutido, ¿no? Pero el Feijóo decía que había zonas de España donde había un exceso de pluviosidad y que el agua se iba al mar, y otras en las que no había, que había necesidad de agua y que había que hacer trasvases, lo dijo él. Mire el caso que le hicieron, ninguno. Bueno, yo no podía seguir hablándoles de Feijóo y las mujeres, Feijóo y la propiedad intelectual, de muchas más cosas, pero non possumus. Gracias. Bien, muy bien, pues muchas gracias, Luis. Yo creo que, bueno, ahora es el momento de todas las cuestiones que no han podido ser abordadas
en esta magnífica charla, pues es el momento de plantearlas y de discutirlas en el debate que abrimos a partir de ahora. Si piden la palabra, levantan la mano y le pasan un micrófono. Sí, allí. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por la conferencia, que creo que puede calificarse como magistral, sinceramente. La contraposición, ya que, según usted dice, ha estudiado también a Sarmiento, digamos, la contraposición Sarmiento-Feijóo respecto del conocimiento que puede haber en Galicia sobre uno más que otro, yo creo que puede deberse a que Sarmiento escribió más sobre Galicia que Feijóo. Feijóo escribió para España más bien. Entonces, en mi opinión, podría ser tal vez un motivo. Quería preguntarle sobre el tema del derecho civil. En particular, Sarmiento, es que además se da una circunstancia curiosa, que es que hoy y mañana aquí en Santiago, en otro foro, que es el Consejo de Cultura Galega, pues hay unas sesiones sobre Sarmiento. Y yo, bueno, pues estoy asistiendo a ellas. Y entonces salió el tema de los foros, ¿no? Derecho civil, tratado bastante exhaustivamente por Sarmiento. Quería pues, un poco su opinión sobre, hoy por supuesto conoce usted perfectamente el tratamiento que dio Sarmiento al tema de los foros. Yo tengo cierta discrepancia, incluso discrepé del interviniente en algún tema, ¿no? Una de las dudas que yo tengo es si en esa época en la que escribía Feijóo sobre los foros existía también censo enfiteutíco en Galicia. Yo creo que sí, a mí me dijo que no, pero bueno, sí. Vamos a ver. Voy a contestarle, porque son dos cuestiones. La primera, respecto de Feijóo y el mundo gallego, ¿no? Evidentemente, Feijóo era un hombre que escribía para el mundo en general, pero en sus obras está muy presente Galicia en muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, criticando el minifundismo, criticando la mala vida de los labradores gallegos, la emigración de los gallegos a cortar la mies a Castilla, es decir, hay muchísimo. Pero bueno, Sarmiento era más, digamos, se dedicó más a la tierra, a pesar de no haber nacido en Galicia. Feijóo nació en Galicia, Sarmiento nació en Villafranca del Bierzo, como saben, ¿no? Bueno, no sé, yo vi la casa que la tiraron, por cierto, en la calle del Agua, en Villafranca, donde dicen que nació Sarmiento, y yo colaboré en el congreso que hubo sobre Sarmiento, que lo organizó la Xunta de Galicia, y recuerdo que hasta se dio una copia de la partida de nacimiento de Sarmiento allí. Lo que pasa es que uno es de donde pasa y no de donde nace. Bueno, ya está. Dejémoslo así. Pero Feijóo, por ejemplo, hace una gran defensa de la lengua gallega, diciendo que no es un dialecto, como decían los de su época, sino que es una lengua romance, y hace un paralelismo entre el gallego, el castellano y el francés. Eso es uno de los capítulos de las cartas eruditas y curiosas, ¿no? Luego el tema de los foros, vamos a ver. Aquí se ha mitificado mucho el tema de los foros. Los foros son el censo enfiteutíco. Es decir, yo, que soy catedrático de Derecho Romano, puedo hablar con autoridad. Yo escribí un libro, casi un libro, donde se llama De la enfiteusis al foro gallego. Está publicado en el extranjero, además, ¿no? Entonces, yo analicé lo que es el foro y es lo mismo. Es una institución de carácter feudal, tiene un origen en Grecia y en Egipto, en el Bajo Imperio. La enfiteusis significa hacer plantaciones en griego. Entonces era porque el arrendamiento en aquellas zonas donde los frutos eran muy tardíos, el arrendamiento no se podía hacer a 1, 2, 3, 4, 5 años. No servía la figura del arrendamiento. Y aquí hay que buscar un derecho real que permitiese distinguir entre el dominio útil y el dominio directo, como sabe usted. Entonces, el dominio útil lo tenían los campesinos, que podían plantar vides, por ejemplo, que tardaban mucho en crecer, y luego el dominio directo lo tenía un señor feudal. El feudalismo aparece en el Bajo Imperio Romano, claramente. Entonces, como ya el Imperio Romano va hacia Oriente, pues esa institución oriental, enfiteusis, aquí se va a llamar censo enfiteutis. Y luego la palabra foro. La palabra foro viene del latín forum. La palabra forum significa privilegio, más o menos, o lugar de administración de justicia. Entonces aquí es lo mismo. Lo que ocurre es que aquí quienes van a roturar la tierra en Galicia van a ser los monasterios, básicamente.
casi todos los foros eran monacales. Había algunos nobiliarios, pero casi todos tenían un origen monástico. Y era el hora de labora de los benedictinos y de los cistercienses, que cuando se establecían en un lugar les daban las donaciones reales, les daban una extensión tremenda de monte, y el monte lo roturaban a base de siervos de la gleba. Entonces, ¿qué hacía? Para tener a la gente, digamos, ahí no se moviese de la tierra, pues le daban el derecho de enfiteusis, o el foro, por 3 vidas de reyes, normalmente. 3 vidas de reyes, se decía. Claro, esto, los reyes, a veces unos vivían mucho, otros vivían poco. Esto, un problema muy grave se planteó con Luis I, que lo mencioné antes, que como sabe usted, pues fue un rey efímero de 4 o 5 meses. Y entonces, claro, como Fernando VI estuvo poco tiempo, el Felipe V sí había estado, pero los otros dos estuvieron poco. Y entonces ahí se provocó un follón, hubo un follón en toda Galicia, y hubo una pragmática de Carlos III de 1767 en la que va a ampliar los plazos, etc. Pero eso no deja de ser una institución totalmente feudal, que además se prestaba a unos abusos tremendos, porque había los subforos, que es lo que criticaba Sarmiento. Claro, Sarmiento criticaba los subforos porque era que el titular del dominio directo, pues subarrendaba los foros. Y entonces él cobraba una cantidad y el que exprimía duramente al labrador era el subforista. Y eso es lo que critica él, porque claro, él defiende los intereses de su orden y dice, así que resulta que nosotros somos los dueños de todas esas tierras y cobramos una miseria, y quien está cobrando son el señorito de Cambados, el otro y tal, que tienen subforados a todos estos, ¿no? Claro, eso desapareció con la Revolución Francesa. O sea, lo que primero que hizo la Revolución fue acabar con el censo enfiteustico, que es lo mismo que el foro, porque era una institución repugnante y feudal, y convirtió, a través de subastas, digamos, a bajo precio, a los franceses en propietarios, en pequeños propietarios, que es lo que se llaman los bienes nacionales. Los bienes nacionales los consagró Napoleón en el Código Civil de 1804, y cuando vino el roi Cochon, Borbón, Luis XVIII, en 1818-17, después de la derrota de Napoleón, pues quiso volver a la Edad Media, pero ya no pudo. Estaban los registros de la propiedad, estaba eso, y se acabó el problema. Aquí, como hicimos el Código Civil en 1889, llevamos un retraso de 85 años con relación a Francia, con la curiosidad de que Galicia, cuando se reúnen los autores del Código Civil, la única institución que aporta como propia es el foro, vergonzosamente. ¿Por qué? Porque los representantes de Galicia en la Comisión de Codificación eran todos señores que eran los subforeros, como el padre de la Pardo Bazán y todos estos y tal, que querían que siguiera el foro como una institución de raigambre, y se siguió así hasta Primo de Rivera, que en 1926, como usted sabe, acabó con los foros. Los foros es una institución repugnantemente medieval y atrasada. A ver. Buenas tardes. Escuchándole hablar con toda su sabiduría, no me resisto a preguntarle por Feijóo y las mujeres. Sí. Bueno, vamos a ver. El siglo XVIII es el siglo de la Ilustración, ¿no? Y entonces todo el mundo piensa que es el siglo de la emancipación de la mujer, y mentira. Cuando uno analiza las obras de los grandes autores del siglo XVIII, por ejemplo Diderot o Voltaire, o la enciclopedia francesa en general, a las mujeres se las pone como musas, la danza, que sí, van a los cafés literarios, allí tocan el arpa, todo muy maravilloso y tal, pero de los derechos de la mujer nada de nada, nada de nada, ningún derecho, nada, nada. Hombre, hay una cosa que yo siempre digo, en el mundo romano, en el año 150 a.C., las mujeres romanas, a pesar de lo que digan todos estos indocumentados que hablan ahora ¿cómo es?, del mundo patriarcal y tal, que no tienen ni idea de lo que es el patriarcado ni el matriarcado, bueno, pues en el mundo romano, las mujeres romanas tenían más derechos que tenían las mujeres españolas cuando yo nací y cuando yo llegué a ser mayor de edad, porque en España hasta 1980 y tantos, 87 o así, no se quitó a la mujer pues el derecho, que no tenían derecho ni a tener una cuenta corriente, no podían sacar el carnet de conducir, no podían tener un pasaporte. En Roma, las mujeres que se casaban tenían su independencia patrimonial. Ellas,
su patrimonio era de ellas y no lo podía tocar el marido. Eso le costó a Cicerón el divorcio, porque Cicerón quería meterle mano al dinero de la mujer y la mujer no le dejó, por ejemplo, ¿entiendes? Y las mujeres se divorciaban, etc. Y no pasaba nada. Eso pasaba en Roma, fíjese usted. Y ahora me vienen hablando de que en Roma, que es una sociedad patriarcal. ¿Pero qué saben ellos? No saben nada. Entonces, en el siglo XVIII, la situación de las mujeres siguió exactamente igual. Entonces, lo que dice Feijóo es que el problema de las mujeres es un problema de educación. Dice, hay que darle a las mujeres igualdad de oportunidades. Es decir, que las mujeres estudien, que vayan a la universidad, que puedan ejercer profesiones, que esa es la manera de emanciparse. Es decir, no a través de la lira o del arpa, sino a través de estudiar y tal. Y lo mismo pasa con la propiedad intelectual. Es decir, Feijóo era consciente de que había vendido 420.000 ejemplares. Hombre, con el dinero, dicen que se hizo la iglesia nueva de Samos, el monasterio, con el dinero del Teatro Crítico Universal. Pero evidentemente aquí quienes cobraban eran los impresores. Usted no había derecho de la propiedad intelectual. Entonces usted le vendía la obra a un impresor. El impresor le pagaba una cantidad mísera. Eso le pasó a Cervantes, por ejemplo, ¿no? Y a todos, Lope de Vega, etcétera. Después de la pluma no vivía nadie. Nada más que los que hacían catecismos y cosas de estas, ¿no? Y entonces Feijóo dice, ¿por qué? De la misma manera que un cultivador cultiva una finca y obtiene sus frutos, yo tengo que obtener los frutos de mi intelecto, que son estas páginas, ¿no? Y entonces ahí es el primero, y luego Sarmiento, que vive más allá que él, es el que va a conseguir ya que Carlos III fije también los derechos de autor, ya, pero quien abre la puerta a eso es el propio Feijóo. Feijóo lo habían traducido, y mal además, él se quejaba de que las traducciones eran pésimas, ¿no? Y no le pagaban nada. Entonces decía, esto no, aunque tenía voto de pobreza, bueno, en fin. Bueno, enhorabuena por la conferencia tan interesante que acabamos de escuchar. Yo sé que é moi difícil falar en toda amplitud de Feijóo porque é unha obra moi amplia, non? Pero hai un aspecto que a mí me interesa moito que non se falou, que é a súa visión da universidade. Porque realmente el postula unha reforma universitaria que prácticamente naquele momento non tiña isto, vamos, non existía en ningún lugar do mundo, non? Unha universidade cun método didáctico novo, abolindo o dictado, que era a forma de ensino, unha universidade aberta e que non fora exclusiva das clases fidalgas, unha universidade onde entraran novos materias, titulacións de área científica, como astrofísica, como química, como cantidad de tal, e a mí me parece unha aportación, pero realmente increíble, nada máis que ver. No, claro, vostede dixo todo. Que eu viña a falar aquí de Feijóo e o dereito, claro, se me poño a falar de astronomía, de la cantidad de cosas que fixo Feijóo, estaríamos listos, ¿no? Claro, Feijóo era un catedrático brillantísimo, ¿no? Él se queixaba precisamente do dictado. O dictado era porque non había imprenta. E decía Feijóo, se agora hai imprenta, como fago eu cando dou unha clase, eu non dou unha para apuntes, o sea, a xente me toma notas e tal, porque eu hablo do meu, non fago como outros que falan da autopista ou falan de tabaco ou o que sea. Eu falo do que teño que falar, pero falo, explico, non dicto, que é unha cousa distinta. E a Feijóo eso non lle gustaba, por eso ele teña uns libros, non? A xente que teña os libros, ele explica, entonces a xente lea, que tal. E despois, claro, as ideas del germinaron moito, porque eu fixen, bueno, tamén, outras cosas que publiquei sobre os estudios do século XVIII, entonces aí, incluso a Universidade de Santiago, hai unha certa reforma que despois, ao final, se volveu atrás con Fernando VII, como sempre. Pechou as universidades e pechou as escolas de tauromaquia, como sabemos, ¿no? Entonces, pues aquí tamén se trata de dotar as cátedras de astronomía, de matemática, de tal, escapar de a universidade literaria, ¿no? Pero, repito, ese é un tema que Feijóo ten presente sempre, pero que ten que ser obxecto de outro libro, ¿no? Moitas gracias, Luis, pola túa conferencia. Eu quixera preguntarche únicamente, xa que o citaches tamén, a outro gran intelectual do século XVIII que é Jovellanos.
que relación hai, se hubo, entre o padre Feixóo e Jovellanos? Hubo pouca relación porque Jovellanos é unha xeración posterior ou dúas. Jovellanos xa nace en pleno século XVIII, Feijóo nace no XVII, en 1676, e morre en 1764. Jovellanos, cando escribe os informes sobre a lei agraria, todo eso, xa é na época de Carlos III, O sea, porque Jovellanos é o que vai a sustituir ao Marqués de Campomanes. O político que tuvo alguna relación Feijóo a través de Sarmiento foi con Campomanes, que era outro asturiano, como ti sabes, e que foi o que levou o que atraxo a corte, o que levou a corte a Jovellanos, non? Pero, claro, Jovellanos ten presentes moitas ideas de Feijóo. O que pasa é que, por exemplo, esa dos enterramentos, foi ministro, de Gracia, e non o conseguiu. Había moitos intereses creados, moitas cousas. E o propio Jovellanos, como ti sabes, estuvo preso no castelo de Berber, non? E o Jovellanos, que botou 2 anos aí en Muros, hasta ahora non lle ponía nada, non tiña ningún calixón, non tiña un calixón en Muros. Jovellanos estuvo 2 anos aí, sabes que estuvo, que viña escapando dos franceses, iba para Gijón, cando soltaron en Berber, tuvo que meterse porque lle avisaron que os franceses voltaran a ocupar Gijón, ¿no? Entón quedou ali 2 anos metido ali enterrado en Muros, e en Muros non hai ningún recordo de Jovellanos, ¿no? En cambio, mellor de calquer cantante de por aí, ¿no? Así. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues como siempre, agradecer al conferenciante y un obsequio por parte de todos los socios del Ateneo de su...